Pocas personas representan mejor el ser rioplatense que el mendocino, rosarino, montevideano, pero escritor al final, Elvio Gandolfo. Radio Centenario tiene el placer de estar en su casa, delante de su biblioteca. ¿Cómo estás, Elvio? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte muy bien. Tengo ganas de risas, Raquel. Tengo ganas de ir al cine a ver aquella película. Ganas de ver las rosas y no las rosas. Tengo ganas de coger Raquel. Sí, porque loco medio que sea Tengo ganas de coger Raquel. Vamos a hacer un pequeño semblante biográfico. Naciste un 26 de agosto de 1947 en San Rafael, en Mendoza. Inmediatamente te mudaste a Rosario. Y viviste alternativamente entre Buenos Aires y Montevideo, pero tu juventud, allá lejos y hace tiempo, es rosarina, ¿verdad? Total, hasta los 21 años. Hasta los 21 años. Pero tú sos un escritor particular por varias razones, ¿no? A mí me gustaría arrancar por una que yo creo que Dale. es bien interesante, ¿no? A diferencia de todos los escritores, la clásica es que heredes una biblioteca de tus padres, ¿no? Sí, Vos armaste la biblioteca con tu viejo. Totalmente. Con Francisco Gandolfo. Contanos esa experiencia. lo que pasa es que mi padre no había terminado la secundaria y la terminó a la edad que la hice yo. Entonces íbamos armando la biblioteca entre los dos. Y a su vez cada uno de los dos conocía mucho de algo y mucho menos de otro. Por ejemplo, mi viejo hasta esa edad hacía poesía del Siglo de Oro. Inclusive ganó varios concursos con odas a la Virgen, qué sé yo, pero en una onda góngora, ¿viste? Una Sí, sí, cosa... sí. Muy florida. Incluso está muy orgulloso porque con un premio le había logrado comprar el lavarropa a mi vieja, ¿viste? Y a su vez éramos maníacos leyendo. Trabajamos en la imprenta de esa época que todavía era impresión con la plancha que se lleva la hoja a mano, ¿viste? Horas y horas y horas leyendo. Nos mataba. Y, por ejemplo, yo iba a ver el proceso de Kafka hecho por Orson Welles. Sí, sí, sí. Y digo, mi hijo, ¿qué tal es este tipo, Kafka? Me dice, no sé, porque me parece que es más bien para gente de la universidad, una cosa así. Estaba esa Y distinción. fui, la vi, me dio vuelta la cabeza de las mejores películas de él, y digo, mi hijo, es buenísima, es muy buena, voy a conseguir la novela después. Y después cuando leí la novela me gustó menos que la película. ¿Te gustó menos? Viste, siempre lo que ves antes, si está muy bien hecho, te pega más fuerte. ¿Te gustó más el proceso de Wells que el proceso de Kafka? Totalmente, porque era mucho más era dinámica el peliculón. Anthony Perkins. Después la vi hecha de nuevo con un buen actor, el tipo que hizo las series de David Lynch, que es un gran actor. Con Kyle MacLachlan. Ahí está, que Twin Peaks. hacía de K. Y era una buena película, secas, común. Pero ¿en qué marcó, digamos, el haber tenido a ti como escritor, el haber armado la biblioteca con tu viejo? ¿Eso qué sentís que influyó? ¿Qué marqué determinó en vos? Una falta de escalón necesario. No tenía que ir a la escuela, al liceo para leer. Yo leí desde siempre. Mi vieja era muy buena lectora también. Eso te ayuda. ¿Viste? No ves que te estén tratando de echar un insecticida. Que vos digas, quiero ser escritor, ¿viste? Claro. Que sea abogado o cualquier otra Seguro. cosa. Y después, pues, muy dinámico mi casa porque tuve 5 hermanos. Con todo eso se fue armando un mundo que mi viejo, que era tipógrafo de obra de imprenta, con un jefe, qué sé yo, a la larga, conmigo y mis sucesivos hermanos, fue armando la imprenta de él. Dejó de ser empleado para ser patrón, digamos. Totalmente. ¿Y cómo se llama la imprenta? La familia. Exactamente, que en eso vamos a seguir ahora, Ahí porque está. ahí estamos entrando directamente en la juventud de Elvio Gandolfo, ¿no? Tú dirigiste la misma revista que tu padre,
el lagrimal Trifurca, que hoy es una Lo que pasa referencia. fue una época muy especial de América Latina en general. O sea, había una cantidad desopilante, diría, de revistas literarias. Los correos, por lo menos el de Argentina, no te cobraba casi el despacho de 100 ejemplares, ponele. Y había un intercambio brutal. Y en cada grupo, en Venezuela, en Colombia, en cada uno de esos países, un grupo fuerte. Los nadaístas en Colombia, los hijos de la ballena en Venezuela, creo que se llamaba así, los hijos de la ballena, y etcétera, el escarabajo de oro. Empezaba a contar y había 40 revistas, ¿viste? Y después estaba el derrumbe un poco de la dictadura, ¿no? Y también estaba el boom ahí incipiente, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes con el Lagrimal Trifurca arrancaron en el 68 y terminaron en el 76. Exacto. La revista. Yo creo que está bueno aclarar para todos los espectadores que el nombre proviene del poema 4 de Trilce, Exacto. de César Vallejo. Rechinan 2 carretas hasta los lagrimales Ahí trifurcas. está. Exactamente. Y después busqué mucho el término lagrimal trifurca. Hay una forma de decir eso que es significativa en medicina. Nada que ver con lo creativo, ¿no? Ujú. Pero Vallejo fue el fanatismo nuestro total para siempre. ¿Tuyo y de tu viejo? Con Trilce, claro. Ahí va. ¿Y tus hermanos también? Porque por lo general se Mi habla de la hermano relación con tu Sergio viejo. se dedicaba mucho más a la plástica. Fue muy buen pintor en una época, excelentísimo dibujante infantil, sacó muchos libros, digo, encargados, ¿no? Y tengo un par acá. Y muy compinches éramos, yo lo metía en todos lados, hacíamos ese swapping, digamos. Claro, había una gran complicidad entre Total, ustedes, ¿no? total. Y también, Elvio, justamente estábamos hablando de que fue una época clave para América Latina. Está el estallido del llamado boom latinoamericano, ¿no? Que Claro. actualmente en el siglo XXI se ha releído, se ha criticado, se ha revisionado. Se han sacado en ediciones especiales muy buenas. Se han sacado ediciones En la especiales. academia están muy buenas. Sí, cómo no. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo ves el legado del boom en la coyuntura latinoamericana actual? Muy dinámico formalmente. Actualmente yo, en comparación, hay como una especie de quedate. No hay mucha... Digo, podés hacerte el loco, pero no le saltás rápido a Cortázar. Ahora, Vargas Llosa es un novelista que te acuesta. Es muy, muy bueno. Una piña. Pero la primera novela que sacó, ¿viste? Formalmente exquisito, como también es pésimo cuando quiere, ¿viste? Pero hace poco se animó a sacó una novela mala el año que sacó el boom, ¿no? Desperdiciada. ¿Cuál fue esa? Aquella del belga que lo fusilaron porque había tratado de colaborar con los nazis en Bélgica y lo limpiaron. Era ideal para hacer una gran novela de Vargas Llosa, pinchada por completo, lenta, ¿viste? Él mismo estaba podrido de esperar el Nobel. Lo dijo más de una vez. Pero después sacó una novela muy buena que todo el mundo está de acuerdo, que es la del dictador que lo matan en la ruta. Pero la otra que es brillante es la que hizo sobre el presidente de Guatemala que lo bajaron los yanquis y que lo hicieron bajarse los pantalones en el aeropuerto. Acá hay una foto famosa. Era la novela que tendría que haber escrito la izquierda a lo largo de todas esas décadas y no lo había hecho. Y está muy bien escrita. Exactamente. Y entonces el legado del boom en la actualidad lo ves dinámico y vos decís dinámico y después hay tipos que son fuera del boom, o sea. Claro. Roberto Bolaño es un tipo... Es posterior también. Es ¿no? él, claro. Es posterior y es muy crítico con el boom. No, pero además es él. Claro. Él siempre habló mucho de que los escritores medio que también tenían que emanciparse del boom. ¿Vos no ves también como que el boom es una especie de carga? Me da la sensación que nunca lo decidieron ellos. Sí, es una cuestión editorial. Una cuestión, ¿no?, de la mina... Carmen Basels. De Carmen Basels. Y a su vez de ellos... A Fuentes no le sirve para nada. No es Carlos Fuentes. No es un tipo apreciadísimo, digamos. No. Tampoco lo castigan demasiado, es un escritor más, ¿no? Desplazándonos un poco a lo que fue la actividad
editorial del Lagrimal Trifurca, ¿no? Porque ustedes publicaron al uruguayo Saúl Pérez Gadea, publicaron al chileno Juan Emar, Sí, al polaco argentino por adopción Witold Gombrowicz, que es exacto. decisivo para la literatura latinoamericana y que estaba cuidadosamente ignorado por la crítica. Total. Ustedes han declarado. ¿Por qué estaba cuidadosamente ignorado por la crítica Gombrowicz? Porque era buscaba roña. Porque era No lo compatible. bancaba. Y Borges no sé dónde andará con la madre en Europa buscando el Nobel. No, viste, en Argentina hablas mal de Buenos Aires, no te sumás a los... Acá hay un término que se usa mucho en política, las roscas que existen en Buenos Aires, que es la forma de existir de la cultura de Buenos Aires, etcétera, etcétera, y te tardan medio siglo más en reconocerte. Viste, como Poe, se cumplen 100 años lo sé porque coordiné un número especial, ¿no? A los 100 años de la muerte de Borges, el escritor inglés de teatro muy famoso, decía, bueno, ojalá que en el segundo siglo lo reconozcan. También se ha hablado mucho de que el tipo, siendo polaco, en Argentina, encara capaz que la mejor manera de ser argentino, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, está eso que decía Borges, de que en el ensayo ese del ser argentino, el tamaño de mi esperanza, Sí, que decía Borges que, bueno, seremos argentinos, que es como decir que se puede ser lo que quieras. queramos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, por ahí va Gombrowicz, y es un nombre que es importante que la gente lo siga redescubriendo, ¿no, Elvia? Y a su vez trabajaba de una manera muy intensa, sencillamente con lo nacional de él. A él lo jodía, no que Polonia estuviera en manos del comunismo, por decirte, de partido. Se dedicaba mucho a eso, o sea, para decirlo irónicamente, perdía mucho tiempo en taradeces como esa, ¿no? Ahora, Elvio, siguiendo con esto de que vos sos un escritor singular, que tú estás Eso cómodo, no lo sé. ¿tú estás cómodo con esa definición? Sí, Está digo, bueno, ¿no? Está bueno ser es singular lo y que no uno quiere quedar- ser, seguro. digamos. Yo creo, leyéndote y también escuchándote, que vos sos un escritor singular porque además sos un gran cultor. ¿Te acuerdas de lo que decía Valéry, lo que decía Paul Valéry? Sí. De la literatura no empírica. Sí, Vos hablas mucho de lo que no escribiste. claro. Hablas mucho de Es lo que que es mucho más que lo que escribí. es lo que le pasa a todo escritor, ¿no? Lo que te Claro. queda por escribir. Que también esa literatura no empírica que Borges también la tomó de Macedonio Fernández. Claro, A vos todo eso también, toda esa poética también, de que me interesa mucho. te interesa O sea, mucho. Honestamente, Macedonio me parece tal vez el mejor escritor argentino a mí, ¿no? Que no publicó, nunca se interesó por publicar. A él le interesaba más lo que podría llegar a ser el texto. Por ejemplo, está muy bueno lo que reeditó Piglia en la colección de Rescates, que era la primera novela mala, creo que era. Una novela más bien corta, muy buena, muy, Sí, muy, sí, muy sí. buena. Exactamente. Después está el Museo de la Con un Novela de la prólogo de prólogos, Eterna. Un prólogo de prólogos. para Sí, sí, sí. lectores de prólogos. Aclara. Sí, sí, sí. Es una fascinación leerla. Que para bajarlo un poco a tierra, ¿no? Porque son cuestiones extremadamente literarias. Cuando hablamos de literatura no empírica y estamos hablando de Macedonio Fernández es un poco el maestro de Borges. Total. Y Además, con gran y lógica renuencia de él a reconocerlo. él es que era un tipo que no le interesaba. Borges decía eso. Decía que era una idea que se había corrido. Macedonio era mucho más importante lo que hablaba que lo que escribía. Exactamente. Y también, o sea, porque está bueno que esa idea quede, ¿no? Porque es una idea que más allá de que no, de repente no se haya leído a estos autores, es el momento de comenzar a adentrarse. Es esta idea de que de repente es más importante lo que puede llegar a ser el texto que lo que es el texto en sí. Que es algo que también lo cultivó mucho Borges, La ¿no? macana que con Macedonio lo lees y te parte la cabeza. Tal O cual. sea, página tras página tras página. Tal En cual. especial el Museo de la Novela de la Eterna. Claro, el Museo de la Novela de la Eterna. Y también Borges un poco continúa eso. Borges no escribe una novela, No, escribe solo cuentos. ¿A vos qué te parece también que hizo bien. esa tesis? En serio, despejó mucho más su propio campo.
Claro. También una época en la que como que la novela era como el género predilecto que el loco construyera una En poética. Argentina, si se escribís cuentos, sos un idiota. En serio, tenés que escribir novelas. ¿Por qué sos un idiota si escribís cuentos en Es Argentina? infinitamente más fascinante. Mm. Salvo que se te ocurra, yo por ejemplo, el intento que hice, ridículo por completo, muy joven, cuando leí el Ulises, me partió la cabeza Y vos trataste de escribir tu primera novela emulando el Ulises. totalmente, totalmente. Que estamos Pero- hablando de tu novela, del título. No, esa no salió nunca. Esa no salió nunca. No, la leí con mucho criterio. Pues, además iba a ser un poco más corta, mejor. ¿Viste? ¿Pero cómo se llamaba? ¿Te acordás? No le puse título. No le pusiste título. No, ya. nadie sabrá nunca. ¿Y cómo era ese emular el Ulises de Joyce? En vez de Dublín, Rosario. Y en vez de Harold Bloom, ¿quién en era? esa época, una manifestación que avanza hacia el centro, la cana que avanza desde el centro, la refriega, etcétera, etcétera. Y honestamente, un momento cualquiera, a las 100, 200, 300 páginas, te sentás y decís, estoy haciendo todo mal. ¿Viste? Tirá eso a la basura ya, y después le saqué todo lo que sobraba y seguí una novelita adolescente, que fue la primera mía. Mm. No La Reina de las Nieves, La Reina de las Nieves son relatos. ¿Cómo? La Reina de las Nieves no es novela, son relatos. No, pero son 3 novelas cortas. Ahí va, son 3 novelas. Ahí está. Tres Y novelas. de esas 3, una de ellas es lo que quedó de Ulises, Ahí la que está. se llama El Instituto. El Instituto. Sí. Ahí está, que actualmente son codiciadas por los coleccionistas. esas primeras ediciones. Ahora vamos a hablar del CEAL, pero antes quiero seguir hablando un poco estamos hablando de política literaria, ¿no? En definitiva. Sí. ¿no? Estamos hablando de cómo un escritor también arma su accionar, arma su práctica y cómo es que también de alguna manera son tesis que son desplazables, ¿no? Con los que uno a medida que va creciendo va cambiando, va alterándolas. Claro. Pero yo creo que es muy importante cómo tú te parás como escritor. Yo creo que eso es muy importante. Yo te quería comentar, Elvio, estoy seguro que esta anécdota la conoces. El escritor argentino César Aira Sí. declaró una vez a propósito del prólogo que escribió Julio Cortázar sobre si iban a publicar unos cuentos de Felisberto Hernández, y Aira dijo: Felisberto Hernández es un escritor genial al que Cortázar no podría aspirar a lamerle la punta de los zapatos. Seriamente es así. Seriamente es así. Igual, ¿Qué te igual. parece Después eso? haces una pausa y decís, qué gran escritor que es Cortázar, por otro lado. ¿A vos te gusta Cortázar? Sobre todo los cuentos. Sobre todo los cuentos. O sea, me parece un poco absurda Rayuela. Como cuentista es maravilloso. Y además no copia a nadie. Va, ponele, tiene influencia de alguno, pero no es un tipo que digo, es igual que yo que sé, que Roberto Art, ponele. ¿no? Claro. Y él, sin embargo, reconoce la influencia de Art, que también, nuevamente, ¿no? O sea, esta capaz que también es otra pregunta porque es una de las grandes polémicas literarias que ha habido. Viste que en determinado momento, años 60, Sebrelli, Mazzotta, todo el grupo Contorno, Viñas, todo ese grupo, planteó, bueno, ¿nos quedamos con Art o nos quedamos con Borges? Con Borges. Que Art era un poco bestia negra, el escritor de los márgenes, y Borges, la alta literatura, la biblioteca, que también es una idea discutible. ¿A vos qué te parece eso? Nada que ver, me refiero. Yo lo leí, Borges lo leí en la época en que lo detestaba casi todo el mundo. Porque era de derecha. Por varias razones. Y por otras razones. Escribe difícil, no te escribe sobre la vida cotidiana. Si querés buscarle pelos en la leche, tiene a patadas. A su vez, aún hoy, a mí, un cuento hecho como para que los yanquis, los anglosajones se cayeran de espalda, fue Tlön Urbar Orbis Tertium. Es genial. Y el otro, absolutamente indiscutible, es el Aleph. Es el Aleph. Porque además está metido el tema de la novia, ¿viste? Lo de Beatriz. Hasta, ahí está, hasta le regaló el original a la novia, y la novia lo vendió en un rebate. Sí, esta es anécdota. Para vos, Art y Borges no tienen nada que ver, evidentemente, pero también esa polémica En mi caso, yo lo leí mucho a Borges al principio, a Art, y nunca me pareció un escritor que hubiera que corregirlo demasiado. Digo, no es un tipo que escribe con los pies, para nada. Sí le pasa que lo influyó muchísimo un libro de Dostoyevsky
que es el libro chico, corto, que es casi igual, le copia Le copió los malos traductores del ruso. Es lo que se suele decir. expresiones. Seguro. Y ahora, vamos a continuar un poco con el Lagrimal Trifurca y vamos a seguir hablando de política literaria. Porque estamos en el 2026, el pasado 1 de mayo se celebraron 2 costumbres, pero una sola es la que está cumpliendo 100 años. La primera es el Día Internacional del Trabajador y la centenaria es el natalicio de Humberto Meget, el desoído y probablemente el mejor poeta de la generación del 45, que vos publicaste con tu viejo, con Francisco, en un dossier de 16 páginas, y también ahí estaban Hugo Diz, Samuel Golpin, Eduardo Dana, Lagrimal Trifurca. Tú una vez declaraste, Elvio, en Los Siete Locos, el programa de Cristina Mucci en televisión argentina, que si Meget hubiera vivido unos años más, el curso de la poesía uruguaya habría cambiado. Totalmente. Contanos de eso, contanos de tu relación con Meget. Es más, te diría más, habría un curso de la poesía uruguaya. El tipo te hace un tipo de poesía, vos la lees y te pega. Para darte un ejemplo, el tipo de cambio que, por ejemplo, mi viejo en un momento llegué a mi casa y estaba rompiendo toda la obra anterior de él. Y chau, que hablan de a poco, con el tiempo, en las charlas, me di cuenta que había leído algo de las genialidades que hizo el centro editor, que fue sacar un libro de Parra, cuando todavía no lo... Nicanor Parra, el poeta chileno. Claro, La cueca larga, que no es el más característico de él. No, porque es un Parra muy primerizo. Pero mi viejo pues, leyó el resto y se quedó de vuelta. Claro. Y a su vez, en mi caso, con el tiempo, yo hice una antología larga de Parra para Alfaguara y le hice un prólogo largo que lo consideraba, junto con Darío, los 2 grandes poetas que cambiaron toda la poesía latinoamericana. Nicanor Parra y Rubén Darío para ti son los 2 grandes poetas que cambiaron. Sí, pues, lo que cambió Parra no tiene nombre. Ahí va. Es la conducta. Viste, por ejemplo, en cambio, vos agarras a Neruda, no cambió demasiado. Claro. Digamos. Y después se tuvieron que arreglar entre ellos. Porque se apreciaban, pero claro. Era obvio que el segundo había venido para hacer otra cosa. Pero ahí juega un habitar poético, ¿no? Y Meget, digamos, en esa coyuntura. Me interesa ver. Darío, Parra. ¿Meget podría ser el tercer nombre? Si hubiera vivido más tiempo. Claro. Pero como, digamos, como francotirador, desde Uruguay. Un crack. Un crack. Un crack. Es de los grandes poetas que vos decís, menos mal que leí esto, digamos. Que no lo leo en otro, ¿viste? Ahí va. Y también, estabas recién mencionando el Centro Editor de América Latina, ¿no? Sí. Tu primera publicación en narrativa es La Reina de las Nieves, un libro de relatos justamente en el CEAL, en el Centro Editor. En ese debut tuyo, uno lee un homenaje deliberado a los adioses de Juan Carlos Onetti. Y concretamente te queríamos preguntar, Elvio, porque de tu obra y de tus libros han habido estudios, se puede preguntar de los libros puntualmente, pero las coyunturas también son muy importantes, ¿no? El legado del CEAL, del Centro Editor de América Latina, que todos los espectadores deben tener al menos un libro del CEAL, porque siguen circulando, ¿viste? La editorial quebró, pero eran tanto lo que se producía que siguen apareciendo en los kioscos. Porque a veces lo que pasa es que ahí había un titán, que había sido primero un titán en Eudeva, en la editorial universitaria de la ciudad de Buenos Aires, que cuando vino la dictadura lo echaron de ahí. Boris Spivakov, estamos hablando. Ahí está. Y ahí fundó. Además me enteré cómo lo eligieron hace poco. ¿Cómo fue? Le pidieron ayuda al tipo que había hecho la editorial famosa mexicana, Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. A cada uno de los que se había presentado les pidió ver las bibliotecas de ellos. Y lo eligió a Boris. Y Boris era un tipo muy especial porque hablaba un poco en europeo, digamos. Y a su vez, demente. O sea, no descansaba jamás. Lo sometía a terribles ritmos a los propios laburadores de él. Y el viernes se iba por Corrientes a recorrer los kioscos a ver cuánto se había vendido, ¿viste? Cosas así. Pero es inaudito el CEAL, pero me parece que es importante hacer énfasis en esto, Elvio. El CEAL, ¿no salía cuántos pesos salía una edición del CEAL? O sea, era la cultura para el pueblo, que era justamente ese el lema del CEAL, ¿no? Sí, pero no tiene nada de eso, a su vez, el producto. Uh-huh. Es una edición
Cuidado. muy finamente diseñada, muy bien traducida, casi toda, que eso es difícil de conseguir, ¿no? Y a su vez llega la dictadura, secuestran la totalidad de los libros, o sea, y los queman. ¿Y qué hace Boris? Se enteró que había sido una plata y se fue a La Plata a pelear con los milicos, ¿viste? A ver si llegaba antes. Una cosa muy chiflada. Ahí estaba, ¿cómo te diría? Pululaban los muy buenos traductores, prologuistas, lo que se te ocurriera. En el caso mío, mi libro salió junto con otros dos, uno de un cordobés, que ahora no me acuerdo el nombre, y el otro de Saer. De Saer, Juan José Saer. Los tres fueron los únicos ejemplares de la colección que salieron un poco más grandes, porque viste, tenía una letra minúscula y esto lo sacaron un poco mejor editado, ¿no? Ay. Iba a seguir, pero murió ahí. Ahora, siguiendo con grandes autores imprescindibles, hay una amistad que fue larga y tendida, que fue la de Mario Lebrero y vos, ¿no? Exactamente. Más allá de la amistad, también queremos saber un poco de cómo fue tu relación con Mario Lebrero y también queremos saber cómo lo ves tú y su importancia literaria. Contanos de esos dos aspectos. Acá en Uruguay creo que es el autor importante siguiente a Onetti, Tal cual, ¿no? directamente, hasta que surja algo más, ¿no? Pero... Y de la misma manera, en Rosario pasa lo mismo. Cuando alguien es excepcional, le tiran con ladrillos. Lo bueno que pasa siempre es que obviamente hay mucha gente que se da cuenta que es excepcional y se le forma alrededor un grupo de amigos. Siempre era muy experto. Había una imagen de él que él vendía un poco de soledad, miseria total, etcétera, etcétera. Pero tenía mucho sentido del humor. Te hacías enseguida amigo de él. Y a su vez, a veces te van a decirle, por ejemplo, te escribía y te decía, mira, no te pude escribir antes porque no tenía plata para la estampilla, ponele, ¿no? Digo, bueno, no exageres. Claro, Porque a su vez, él manejaba ese tipo de humor todo el tiempo. claro, ese No humor le un poco- gustaba que lo usaran con él. Claro, no le gustaba que lo usaran con él, pero Claro. era ese humor un poco medio que absurdo. Yo lo medio- admiraba mucho por la calidad y ¿Cómo lo conociste a Mario? cuando vine a Uruguay por primera vez, invitado por Clemente Padín, Sí. director de Los Huevos del Plata. Que te quedaste 3 años, ¿no? No. Fue esa primera No, visita, ¿no? no, esa primera vez vine unos días. Ah, unos no, días. 2 meses. Ah, 2 meses, ahí va. Me quedé mucho tiempo, pero 2 meses. Invitado por Padín. Ahí está. Que era terrible porque el loco era profesor de gimnasia. Me dejaba con la lengua afuera caminando, ¿viste? Tipo macanudísimo. Y vine a ver a Padín. Me dio la revista. Yo ya tenía Lebrero. ¿De qué año estamos hablando? Exactamente 68. Ahí está. ¿Y al El Lebrero? 25 de diciembre del Ahí va. 68. ¿Y al Lebrero cómo? Porque ya lo tenías como lector. No, lector, pero digamos. yo pensaba que lo iba a ver. Ahí va. Pero Lebrero, hace un tiempo de los padres, después se jubiló el padre, se mudaron a Piriápolis y él les regaló la librería de viejo que tenía. Ahí va. ¿Pero dónde lo tenías al Lebrero? Lo había visto en Los Huevos de Plata. Mm. Sacaron muy buenos cuentos de él. Muy, muy buenos. Y te llamó la atención Y después- querías conocerlo. Me deslumbró el libro nuevo de él, un folleto, que es muy, muy, muy bueno, lo escribí. Y le saqué una nota en el Lagrimal. Ahí está. El tipo casi se desmaya, ni me la había mandado, y ya le llegaba una nota. Y ahí nos hicimos amigos. Esa vez estuve 2 meses pensando, por ahí viene, no vino. Y a la larga, él me fue a ver a Rosario. Después de una ruptura heavy que tuvo con una pareja muy, muy importante. La única vez que lo vi con bigotes, parecía mucho más viejo que cuando se murió, ¿viste? Claro, mirá. Impresionante, más bien pelado. Nada que ver con que fue Lebrero. Claro. Estaba castigado. Ahí nos empezamos a tratar y después tenía una forma de considerarme mucho más
experto de lo que yo era en los tratos culturales, a tal extremo que me insistió que le corrigiera una traducción que yo mismo recién empezaba a traducir, de El sueño de Kepler, del astrónomo, Sí, digamos. sí, sí. Y yo le decía, Mario, ya, Johannes Kepler. ahí está, Creo. te digo lo que pienso. Y cosas por el estilo. A su vez, conocí a Marcial Souto, que vivía acá, me hice muy amigo de él, y Souto le publicó los 2 primeros libros, La ciudad y La máquina de pensar. Y la en máquina blanco. de... A partir de ahí, en un momento, después de publicarle eso, se va a vivir a Buenos Aires con Poniatowski, que fue con el que terminaría trabajando en Los Acertijos. Había logrado sacarse de la raíz, aunque se había atrevido antes a irse a París con una mina que trabajaba Ahí va. en la Alianza. Ahí nos vimos mucho más, le publiqué mucho en el Lagrimal, varias cosas muy buenas. Tuvo una obra maravillosa porque fue perfecta, o sea, saca la novela luminosa justo cuando eso se pone de moda. ¿Qué te parece ese laburo? Porque en la novela luminosa, que es como una constante, hay también un gran juego entre lo policial, entre la ciencia ficción, pero ¿a vos qué te parece eso de escribir sobre la nada misma? Que es lo que tiene Lebrero un poco, ¿no? Que el tipo, o sea, te puede escribir cómo se están moviendo las palomas e igual te enganchás. No, pero el tipo está escribiendo sobre lo que está viviendo, Claro, realmente. pero eso es particular. La forma especial que da de carta al tipo de la beca Guggenheim que sacó. Sí. Inclusive en esos Diario de la meses beca. nos habíamos visto y me hablaba de lo que estaba escribiendo, que no lo convencía para nada y demás. Le costó convencerse a sí mismo de que fue un cambio importante de toda la obra de él. Los últimos 3, 4 años ya él sabía que era un heavy. Claro. O sea, que era un peso pesado, él lo percibía. Digamos que era un tipo que importaba, que no era un tarado cualquiera, ¿entendés? Pero lo percibía por él mismo, lo percibía también por No, cómo los no, demás pero lo lo valoraban. importante es percibirlo vos. Ahora, después se dio el fenómeno extraño que se muere, se vuelve famoso con el libro ese, prácticamente en toda América Latina, menos acá que, digamos, lo admiran los lectores de acá y demás, pero no a nivel de sistema cultural. Acá lo que pasa es que cuando destacás mucho te odian. Pero es regular, o sea, el serrucho para el tipo se empieza a desterrar. Es muy común. Y vos decís que Mario vivió eso, porque por ejemplo, vos recién decías que Lebrero va casi que después de Onetti, ¿no? A nivel de idolatría. Viste que a Onetti en la última época le pegaron toda Yo la no fuerza. digo a nivel de importancia. A nivel de importancia. Sí. Ahí está, es muy importante la diferencia. ¿Vos sentís que Lebrero, además de sentirse que, bueno, que no era un tarado cualquiera, como recién acabas de mencionar, que él era un tipo importante, sintió que le pegaron en la última época? Totalmente. ¿Cómo sentís que le pegaron, digamos? No dándole importancia. No dándole importancia. Claro. Que capaz la peor manera de Querías pegarle conseguir un libro de Lebrero y no había ninguno. en ningún lado. Hace 3 años, 4, 5, ponele. Y ese resurgimiento, digamos, que hay ahora, de repente de que uno puede encontrar a Lebrero en No, las no, librerías. cuando poco antes de morir ya se había vuelto importante para Random House, no para una editorial uruguaya. Claro. Y obviamente para la sucursal de Random House. Y después fue muy importante la madre de su hijo ficto, un poco que era el hijo del amigo de él, Ahí va. Alicia, que lo ayudó mucho a que saliera eso, ¿entendés? Acá, por ejemplo, por suerte, Alfaguara cambió de gerenta, creo, y decidió editarla. Porque cuando la llevó a la editorial que iba a él siempre, no la quisieron editar por el tamaño. Onda, editémosla en 4 tomos, ponele. Dice cosas absurdas. Claro. Acá hay una voluntad de chiquitez muy intensa de la gente. Digo así, loco, para ir a Salto, yo tengo que tomar un ómnibus y recorrer 5 años, chiquito, ¿qué? ¿De qué estás hablando?
Digo, chiquito era el Líbano, es el Líbano, que es como Rocha, ¿entendés? Eso es un país chico. No un país que es más o menos como Inglaterra. Seguro. A su vez, no puedes hacer nada. Shut your mouth y quédate en el molde, ¿viste? Pero aparte, por esa, a ver, con respecto a esa chiquitez no puedes hacer nada, decís vos. No, sobre todo el tema ese, es así. Claro, Chau, en Argentina pues igual hay 20 temas que no puedes tocar. claro. Y son absolutamente obvios. Ahí está. En Argentina, para colmo, dividido por zona. Aún con más razón que acá, que pasa lo mismo. Sí. Entonces hay una división también por extensión. Claro. Acá en Uruguay somos 3 y nos matamos. ¿A vos eso qué te parece? Que no tenés razón. ¿No? A ver, decime. No, creo que, digamos, es bastante más de lo que se cree. Ujú. Que hay como una comodidad de decir el paisito. Sin duda. Yo lo que digo es que, o sea, en Argentina hay un gran nivel de extensión. No, Argentina tiene distancias tan largas que es como dos planetas distintos. Vas a la Patagonia, la vez que fui a la Patagonia, vas a otro mundo. Claro. Chau. ¿Y en Uruguay acá sentís que pasa ese fenómeno? No, ese fenómeno no. Otro un poco más corto, pero pasa lo mismo. Claro, pero hay mundos como No particulares. se tratan los temas al nivel que tienen. Ahí va. Hay una especie de trampa táctica paisito, ¿entendés? Ahí está. Y si le sacás una molécula al paisito, ¡ah! Todo el mundo salta, ¿no? Totalmente. Salta la olla. Lo mejor del mundo es una figura muy común acá. El carnaval es el mejor del mundo, Y evidentemente. el más largo. No, le dicen, o sea, el mejor del mundo. Seguro, exactamente. Elvio, también, a propósito de tu figura como escritor, a vos cuando se te lee hay una mordacidad que evidentemente es parte de tu personalidad. Hay una imagen que yo creo que todos los espectadores la tienen bien, o sea, si piensan en vos, piensan en esa fotografía en la que vos te estás riendo. Claro. Tu risa es muy particular, La ¿no? foto de Panta Astiazarán. ¿Cómo, perdón? Repetí. Panta Astiazarán. Exactamente, que fue el que te inmortalizó. Fue el fotógrafo que... Y a su vez, una nota larga, esa que está acá, por acá, esta. Ahí va. Todas las fotos son de Panta, porque lo llamaron, no tenía fotos, y le dijeron, mire, le tenemos que decir algo embromado, no le podemos pagar. Y dice, bueno, yo le voy a decir que en ese sentido no hay ningún problema. Él es muy amigo mío. Y está muy bien ilustrada la foto. Seguro, está muy bien Es una ilustrada. nota larga de 3 páginas. Y vos también, además de la mordacidad, otro carácter tuyo es que sos severo con todo, ¿no? O sea, yo creo que en esta entrevista también queda que tú tenés tus opiniones bien argumentadas, formadas, y lo que te gusta Sí, y lo que vividas, no te gusta, ¿no? digamos. Y tu vida en general, ¿no? Obviamente. Pero vamos a hablar de la literatura, no vamos a ir Dale. no vamos a ser tan ambiciosos. Que también tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Del paisito, de ese criterio, Sí. de que, digamos, no hay una proporción, no es directamente proporcional el peso que tienen los temas y cómo se dan acá, ¿no? Exacto. Exactamente. Que es que el país da para mucho más y los temas de repente se rebajan, ¿no? Y a su vez acá hubo una época larga, que es el 45, Sí, donde se impuso demasiado Ángel Rama por encima de Rodríguez Rodríguez Monegal. Monegal. Emir Rodríguez Monegal. Sí, Y sí, Rodríguez sí. Monegal tiene un criterio más certero de los tamaños y las importancias. Exactamente, ¿entendés? Ángel Rama, que ahora también, 2026, es el centenario de Ángel Rama. mirá. También, sí. Pero particularmente, Elvio, te queríamos preguntar, ¿qué pensás en la actualidad, una figura como la tuya, mordaz, severa, polémica, que trata de polemizar? ¿Qué pensás de eso en la actualidad? Que parece que ¿a vos te parece que hay una ausencia? ¿Estás de acuerdo con que hay como casi que una ausencia, no te diría total, pero sí hay una gran ausencia del debate, de la polémica, del debate con Lo que altura? pasa es que todo lo que es cultura, literatura en especial, ha retrocedido, pero específicamente en cantidad, en impacto, en todo, tanto acá como en Argentina. Acá en especial que no hay casi publicaciones periódicas para leer. Ponele. En Rosario pasa que desde la revista Zoom
que es de los 60, donde surgió Fontana Rosa, entre otros. Es casi la única revista periodística que hubo en toda la historia. Muy raro, una ciudad de 1 millón de habitantes. Seguro. Hubo algunos otros intentos, pero nada que ver con una revista polenta Claro. de kiosco. Y de esa época en la que las revistas se peleaban entre ellas. Vos recién mencionabas la generación del 45, por Sí. ejemplo, que estaba Número y Asir, ¿viste? Sí. Que se peleaban entre ellos, ¿no? Había una rivalidad clara, pero había un debate con altura. O sea, había un debate intelectual. ¿Vos por qué sentís? Tiene que ver un poco con esto que vos también estás narrando, de que hay ciertos temas que shut your mouth, que nos callamos, Bueno, que se no, pueden pero mencionar. cuando ya desaparece algo, ¿qué vas a pelear? Ese es el tema, claro. Claro. Pero también vos decís que fue por una cuestión clara del tiempo. ¿Por No qué creo sentís que haya es? un motivo racional concreto. No hay un motivo racional concreto. ¿No sentís que hay una cuestión No, para generacional? nada. No es que dijeron, bueno, no los saludamos más. Claro. No existió eso. No existió. O sea que no lo ves como algo concreto. Bien. Y ahora, antes de entrar al cuestionario Marcel Proust, tú sos uno de los pocos ejemplos que hay también de figuras que han ejercido el periodismo y la Sí. literatura con la misma fecundidad, y esto corre por mi cuenta y los espectadores también lo dirán, y calidad. Porque Claro. viste que por lo general está la figura del periodista, que el tipo labura en el diario y está todo el tiempo tratando de escribir una novela maravillosa, la novela de su Sí. generación, y es una porquería por lo general, ¿no? A vos, ¿cómo ves esa relación entre periodismo y literatura? Para mí fue un trabajo maravilloso porque podía hacer lo que quería, leer mucho, y tuve la suerte de entrar en medios importantes. El País Cultural, por ejemplo. La Nación, La por Nación, ejemplo, un de periodo Argentina. largo, o el Diario Poesía, que fue una revista maravillosa, que de hecho logró efectos que eso muy rara vez se da. Había una argentina muy buena viviendo en Barcelona desde hacía mucho tiempo y que estaba absolutamente convencida, me lo contó una crítica muy buena, de que había desaparecido en Argentina. Era una muy buena poeta y una poeta a la antigua, sólida, ¿viste? Una cosa que... Y llega y no podía creerlo. Así. Claro. Había sacado un número especial del Diario Poesía y la dejó instalada para siempre, ¿viste? Ahí va. Pero digamos, porque por lo general, para el escritor, el periodismo ha sido eso, un modus vivendi, ¿no? O sea, una Claro. manera de subsistir. No, en el caso mío se dio la circunstancia que para mí era muy placentero hacerlo. Entonces te dio que pudiste trabajar en medios que te dan mucha libertad. Claro. Y con formatos muy distintos, ¿viste? Una bibliográfica de media carilla, de una carilla, de 3 páginas del día, de ese formato tipo Clarín, ¿no? Claro, tipo tabloide. Y digamos, también vamos a detenernos un poco en lo que fue el País Cultural. Ah, eso. A mi Hombre, juicio fue Alcina una Tevenet. lástima, pero no había... Ahí tenés, es un ejemplo claro. Las cosas se movieron como para que dejara de aparecer. Entre otras cosas, murió Homero, el diario ya no quería más eso. A mí me pasó de un lector que un día que lo sacaba a Iñaki, a mi nieto de la escuela, y vino un tipo y dice, ¿usted es Gandolfo? Un tipo alto, ¿no? Digo, sí, ¿por qué? Explíqueme por qué cerraron. Digo, siguen saliendo 4 páginas. Digo, eso es nada. Con lo que llegó a ser el País Cultural, claro, era una Pero dice, serie. ¿cómo van a cerrar la parte mejor escrita y mejor corregida del diario? Bueno, La parte cultural, para ir a la mejor. más que era una parte corregida. Claro. Otras partes del diario no eran tan corregidas como esa. Claro. Yo he leído ratas en los títulos a Cuerpo 48. ¿viste? Y sigue pasando ahora. Por eso, Diario, por sí, eso. sí. Exactamente. Porque además, otra cosa que había que eliminar eran los correctores. Claro. El resultado es ese, ¿no? O sea que para ti el cierre del País Cultural se dio un poco porque Alsina, que era el gran catalizador, falleció, y también porque el diario ya no lo quería más. Y la evolución del entorno Claro. fue para ese lado, no fue para el lado de los libros y la lectura y la crítica.
¿Entendés? Claro. Fue para otro lado. Ahí va. Lejos de vos, o sea, no hiciste nada. Y ahora también, antes de entrar al cuestionario, porque también con motivo de la publicación reciente justamente por el natalicio de Alfredo Zitarrosa, a ti te volvieron a publicar hace poco esa entrevista. Tú fuiste el último que entrevistó a Zitarrosa. Puede ser. Contanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo lo veías vos, porque vos lo entrevistaste cuando él volvió al Uruguay. Bueno, un poco después lo llamé, me dijo que sí, y me hizo una entrevista larga, muy, muy bien contestada. No escribió nada, ¿viste? Honesto. Y entretenida, digamos, fue una cosa, no me aburrió en ningún momento. Lo que después descubrí ahora es que, de hecho, el exilio para él fue el corte de su carrera, realmente. O sea, no escribió mucho más después. Quedó desenganchado, ¿entendés? O esas crueldades que tienen las dictaduras completamente psicóticas, ¿viste? Y que no es fácil engancharla, no es que volvés, seguís tocando, seguís teniendo... El éxito lo tenía asegurado para siempre porque es el mejor cantante de acá. Claro. Digamos, Es como decir Gardel en la Argentina, digamos. Sí, totalmente. Además es muy buen escritor. Vos cuando lees Guitarra Negra, cuando escuchas Guitarra Negra, es un texto que te acuesta. No es una canción ni nada más. Y como tú has leído más, también, por ejemplo, ahora se ha editado poesía, se ha Las editado fábulas. cuentos. Las fábulas. Lo del pájaro que entra y pega en las paredes. Sí. Es muy bueno. Como literato también te parece que Muy es un caso bueno. singular, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? La Totalmente. canción. Ahí está. Y generaba mucho respeto también Zitarrosa. Totalmente. Decías. Te generaba respeto. Y ahora vamos con el cuestionario Marcel Proust, Bueno, que son una serie de preguntas que contestó Proust cuando tenía más o menos 12 años y que desde entonces se han vuelto una referencia, ¿no? En el género entrevista. Decíamos que estábamos diciendo afuera del aire con Elvio si él las conocía. ¿Tú las conocías? sí, las había leído. No, Ahí está. la han reproducido en incontables lugares. Por eso, sí. Sí. Tú el programa Apostrofes lo tenías, Lo vi ¿no? una vez, Ahí va. sí. Exactamente, muy, muy Que interesante. ahí vi el famoso de Bukowski, Sí, que se emborrachó al aire, que era un desastre. un desastre todo. Que esto no es lo que va a pasar acá con el Ahí va. Gandolfo, exactamente. Acá está moderado. Seleccionamos preguntas, no son todas. Tienes obviamente ¿Cuántas son oportunidad de en total, libertad. puedo Son saber? 30. Bien. Igual varía. Vos sabés que varía según la publicación, ¿no? Y Vale. varía también el tipo de preguntas. Pero esta que nosotros agarramos es directamente del biógrafo de Marcel Proust, que las agarró. Bien. Pero por lo general se seleccionan, ¿no? Y yo te estaba diciendo que tenés oportunidad de retrucar, tenés oportunidad de si no querés contestar Vale. o si querés, en fin. Principal rasgo de tu carácter. Tramposo. No es verdad. La bondad. La bondad. No, yo qué sé, un poco de resistencia, o sea, de aguante para el laburo o para la creación. Sentís que sos un tipo que aguanta. Sí. Digo, de joven fui más inquieto, ahora soy más tranqui. Después de los 60 te aplacás mucho, pero un poco eso, creo. La resistencia, decir, bueno, ya va a aflojar, ¿viste? Eso. Es la resistencia, pero vos decís de que es con la resistencia con la esperanza de que esto va a desinflarse un poco. No es algo desagradable. Ujú. Estoy haciendo algo y lo tengo que terminar. Lo tengo que terminar. Porque es muy
clásico, lo que te saca de quicio es cuando querés terminar algo y no podés. Es terrible, terrible. Pueden pasar meses y años. ¿Viste? ¿En qué país desearías vivir? En este preciso momento, en Uruguay. O sea que estás cumpliendo un deseo. Sí, ¿Cuál sería tu mayor desgracia? qué preguntas difíciles. De alguna manera lo voy a contestar un poco en broma. Ser de Rosario Central en vez de Newell's Royce. Estuviste impecable. Perfecto. Salimos por la tangente. Tu ideal de felicidad. La calma con humor. ¿El humor qué ocupa en tu vida? Más allá de que... Una parte importante, y a su vez ha habido un deterioro bravo, acá en Uruguay en especial, de las conductas. Dice que es muy loco. Yo lo único que veo son los informativos. La cantidad de gente que muere por tiroteos por un lado. Por otro lado, se tocan un poco con un auto y uno de los dos baja y mata al otro. Unas cosas que no se pueden. La peor fue una pareja con un gato y una pareja con un perro. Los animales se pelean y uno de los dos tipos mata al otro. ¿Viste? Es muy loco, yo prefiero la calma. Calmate, loco, ¿qué te pasa? ¿Te parece que también hay falta un poco esta escalada de la violencia es por falta de humor? Es falta de todo. Falta de todo. Es falta de todo. Es muy grave, digamos, me parece muy grave, de verdad. Si yo veo algo así, que hay mucha gente que lo está viendo todo el tiempo, la taradez esa que hicieron de amenazar con ametrallar el liceo, ¿viste? Y que no te lo puedes tomar en joda. No. Es muy heavy. Sus autores favoritos en prosa. Uno, por lejos, Cervantes. Me parte la cabeza. Lo leí una sola vez entero, nunca lo voy a olvidar. ¿El Quijote estamos hablando de lista entero? ¿O toda la obra de Cervantes? No. Cervantes también leí otras cosas, pero el Quijote lo leí entero. Y es un clásico, el clásico más humano de todos. De alguna manera con Shakespeare. Viste, Shakespeare también te sorprende, porque siempre lo lees y hay algo que nunca esperaste que dijera algo. Y lo dice, ¿no? O sea que Cervantes, Shakespeare es otro, Shakespeare es otro en prosa. en prosa. Después tengo un favorito mío en ciencia ficción que es Ballard. Ese en especial tiene un estilo inconfundible y muy bueno. Así que mencionarías En eso. ciencia ficción hay 3 o 4. Bester también me gusta mucho. Philip K. Dick. Philip K. Dick lo leí todo. Un capo total. Además, leas lo que leas. Tengo un tomo de cartas que lo voy leyendo a poco, hace mucho tiempo, grueso. Y no puedes creer. La correspondencia de los escritores también te llama la atención. No todas. No todas. Igual los diarios. Por ejemplo, yo admiro mucho a un cuentista americano que es Cheever. Sí, John Cheever. El diario es un plomo que no puedes Estoy de creer, acuerdo. por favor. A partir del momento que descubre que es homosexual, A, B, pero que sin embargo la mujer nunca lo va a abandonar. Y ahí se transforma la cosa de 3 términos que se repite a lo largo de 300 páginas. Te querés matar. ¿Y tus poetas? Son 1000, ¿no? Pero está bueno capturar lo que se te viene a la cabeza. Bueno, uno evidente es el Rapão. Tanto como teórico como poeta es absolutamente genial. Otro decisivo, ¿no? También, Total. como ensayista. Para mí me formó totalmente como lector. Hay un par de recopilaciones muy buenas en castellano de cosas de él. Y después he leído la poesía. Me cansan un poco los cánticos enteros. Los cantos, esa obra que nunca terminó, Sí, me cansan. cansa un poco. Digo, comparado con el resto de lo que escribió, es muy superior. Y el Pound, digamos que es un poco lo que más se habla también, ¿no? El Pound que de repente sucumbió más que sucumbir, creyó en Mussolini, el Pound fascista. Todo eso, ¿qué te representa a ti? Paciencia, saliva. ¿Qué vas a hacer? Es como un abuelo tuyo. Que te Que se dice, volvió loco. No, el abuelo está de la cabeza. Totalmente. Y además de Ezra Pound, Además, es muy copado él.
Sí, 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 sí. Hay una cosa que la perdí porque se la presté a Ira una vez y ¿A Aira? sí, no nos volvimos a ver un periodo que nos vimos bastante, después enfermó muy mal la mujer de unas enfermedades jodidas que son eternas, ¿viste? Y nos dejamos de ver. Pero la BBC tuvo una buena idea, hizo un ciclo de poetas y montó todas las cosas que tiraron a la basura, digamos. Mm. Y hay una de Pau que está en el lugar donde duerme, en una pieza, y lo están filmando, y uno así, y hace así, y de golpe hace así. Te da un shock, ¿viste? Está la entrevista a Pasolini también que le hizo Pound. Muy bueno. Que esa está impresionante también. Muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, Dos cráneos. dos cráneos, tal cual. Entonces, Pound, ¿y querés mencionar algún otro? Mencionar a Pound es de alguna En manera mencionar a Argentina tantos. hay varios. Ahí va en español, vamos en español. Gil de Viedma es uno. Jaime Gil de Viedma, español. Gil de Viedma es uno. Después, obviamente, leí bastante Góngora por mi viejo, que lo leyó de pe a pa. De los clásicos. Sí. ¿Quevedo? Me gusta mucho. Sobre Quevedo todo Góngora. como prosista, muy bueno. Ahí va. No, para mí no tenían pelos en la lengua. No. Eran los tipos sacados. Y Quevedo Góngora, que es como un Boca River que hay. No, si me das a elegir, Quevedo. Es un tipo más claro. Y Y decíamos hoy Martín Fierro también. el José Hernández, Claro. también te parece, ahí va. Vamos ahora con otra. Un héroe de ficción. Oh, no. Maldita sea. O un antihéroe también puede ser. ¿Qué pasa? Pienso en Chejo, que me da vuelta. Pero Y, es un y no escritor. tiene personaje destacado, ¿viste? No. Chekhov es como. Sí en teatro. Sí en teatro. Tolstoy, por ejemplo, no me acuerdo que leí corto, pues yo no, los grandes novelones rusos Claro. no los tengo. Iván Ilich. ¿Cómo? La muerte de Iván Ilich. De Es Tolstoy. muy buena. Ahí va. Iván Esa, Ilich puede esa ser un es héroe una de obra ficción. maestra. Porque eso es la muerte y es impresionante. Tal cual. Y una heroína. La que es una heroína increíble es Madame Bovary. A cualquier edad, yo la leí a los 15 años, salteándome todo lo que no fueran las partes. Claro. ¿Viste? Madame Bovary, entonces. Madame Heroína. Bovary sería una. Impecable. ¿Tu compositor favorito? Bach, Bach. sin la menor duda. Johann Y Sebastian. después, en la cola de él, los barrocos, o sea, Vivaldi. Vivaldi. Y después el genio de todos los tiempos, que es Beethoven. Ahí está. Beethoven antes que Mozart. Mozart es otra cosa, es una cosa que venía directamente del cielo, ¿viste? Y se fue. Tal cual. Pero Beethoven tiene unos arrebatos que te dejan sin aliento. Tal cual. ¿Tu pintor preferido? El nieto de Freud, ¿cómo se llama? Lucian Floyd. Un genio total. Esta rete carótida, ¿no? Que tiene esta Sí, portada. esa etapa. ¿Quién es el pintor? Es una amiga de mi hermano que una vez le estaba mostrando ese cuadro y le pedí por favor que me lo prestara porque era ideal para mí. Estela Linieli. Está en el Liniere. Y ella se creyó que la estaba embromando, o sea que me iba a leer el cuadro y iba a desaparecer. Pero cuando vio el libro casi se desmaya, ¿viste? Pero viste que te impacta el cuadro. Seguro. Vamos a las últimas y vamos a ir directo. ¿Una figura histórica que te ponga mal cuerpo? Voy a ser hiper obvio, Hitler. Hitler. Ahí está. Hitler nunca sale de moda. No, nunca pasa de moda. Y a veces tiene piques como ahora, viste que acá mismo en Uruguay, que casi no había, aunque tuvieron ganas de invadir más de una vez, ¿viste? Seguro. ¿Un hecho de armas que admires? Capaz que no hay ninguno. No, eso que vos decís picaresco mío. Te iba a decir, lo cual no es cierto para nada, Malvinas. Malvinas. Si querés algo Es admirable para vos. mal hecho, ¿viste? Mal hecho, desesperante. Yo lo viví acá y después, hacia el final, temiendo que en algún momento lo entraran a llamar ya a mi hermano Mario, el último, ¿viste? Digo, lo único que me falta,
Un día estaba viendo cine en trasnoche, me cae esa idea en la cabeza, me quería matar. Sí, Porque horrible. hicieron todo tan mal. Todo lo que la gente donaba no se lo llevaba. Una cosa tremenda. Un hecho Y lamentable. y después hubo la clásica heroización de la guerra, sin la cual tendríamos que ser un poco menos tarados, ¿no? Tal cual. Y Elvio, esta es una pregunta fuera de programa, pero me parece que te va a gustar que yo te haga esta pregunta para terminar. Esta pregunta se la hizo Hortensia Campanella a Juan Carlos Onetti en el año 90. ¿Qué le dirías al Elvio Gandolfo del pasado si lo pudieras, si pudieras verlo cara a cara, cómo estás ahora? Sí, hay alguien que la hace en la tele todo el tiempo. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. No tengo demasiadas cosas que decirme a mí mismo. Tómatelo con calma, ponele. Eso es muy importante. Gracias, Elvio. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Me han entretenido toda una larga noche de tarde de sábado. Eso es muy importante. Bueno, estamos. Beber aquello y esto y lo que tú das y lo que yo ofrezco. Ganas de ir y no ver.